Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Es con gozo y alegría que estamos compartiendo estos pocos minutos, 30 minutos nada más, en el estudio de la Palabra de Dios, ¿verdad, Daniel? Así es, y por eso, bueno, primero que nada, ¿ya tienes tu Biblia para poder empezar a estudiar? Por favor. La primera cosa. Y la segunda cosa importante que tenemos que recordar es que si quieres comunicarte con nosotros, al final del programa aparecen las 4 formas, los 4 medios que tienes para hacerlo y que puedes, ¿verdad?, hacernos llegar. Si te ha quedado alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, escríbenos y con mucho gusto y con la ayuda del Señor vamos a dar la respuesta. Y lo mismo que si te interesa saber aún más en profundidad qué plan tiene Dios para tu vida, para este futuro que parece tan pero tan incierto, bueno, también es la forma de mandarnos decir ahí, quiero saber más, y con muchísimo gusto, sin importar dónde se encuentre, ¿es así? Así es. Le vamos a hacer llegar los materiales necesarios para que pueda entonces entender lo que la palabra de Dios tiene para esa persona, ¿verdad? Sí, y comenzamos con una oración. Vamos a orar entonces. Amante Padre, gracias por estar junto a nosotros y permita que podamos aprender más de su palabra. Y como decimos en cada programa, que sea usted quien venga a enseñarnos. Amén. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Y si por estas cosas no estabas el programa pasado, vamos a hacer un repasito muy pero muy rápido. Te aconsejo de que busques los videos, ¿verdad? Para que puedas ir siguiendo con más, vamos a decir, profundidad lo que estamos diciendo. Ahora va a ser solo para que nos ubiquemos dónde estamos. Estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el primer mensaje a las 7 iglesias. Y esta es la iglesia ni más ni menos que de Éfeso, ¿verdad? Cristo el Señor es el que le está dando entonces a Juan, dándole a conocer justamente este mensaje especial para esta iglesia. Y esta iglesia Éfeso, justamente su nombre quiere decir deseada. Estamos dentro de la etapa de la iglesia apostólica, donde la iglesia tenía mucha fuerza, era una iglesia naciente. Recordemos que las profecías de la iglesia se aplican no solo a aquellos tiempos, sino también a la iglesia hoy día y también a nosotros como personas individualmente, ya que cada uno de nosotros también somos la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas que habíamos quedado en el último programa fue en el versículo 2, donde esta iglesia, si había algo que no toleraba, eran los falsos apóstoles, aquellos que venían con doctrinas que no eran exactamente el evangelio de Cristo. ¿Ah? Pero ahora entramos en el versículo 3, Daniel. En el versículo 3, así es. Y siguiendo con los elogios. Ahora, ahí está. Ahora vamos a empezar con eso. Para esta iglesia están los contenidos en el verso 3. Y vamos a leerlo. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué hermoso elogio. Así es. Entonces, Alba, vemos que es una iglesia donde los cristianos son conscientes del nombre que llevan y le hacen honor al mismo. Y la consecuencia tremenda que les trajo fue la persecución. Así es. Y recordemos que fue en Tesalónica donde por primera vez se le dio el nombre de cristianos a aquellos que seguían a Cristo y su estilo de vida. Y, Alba, de último, eso es la religión, un estilo de vida. Me gusta esa definición. Así es. Y sabemos de las persecuciones, por parte de los mismos judíos y de los romanos. Y aquí está la iglesia. Puede estar, aquí esta iglesia puede estar dándonos un jalón bastante grande de orejas. Nos decimos cristianos, pero ¿realmente lo somos? ¿Somos conscientes que Cristo, que llevamos el nombre de Cristo? ¿Somos conscientes de ello? ¿Y lo estamos representando a Él y declarándonos súbditos de su reino? Eso es muy importante porque hay muchas personas que por el hecho de decir, bueno, yo creo en Dios, ya se consideran cristianos. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Verdad? Satanás mismo le citó las escrituras al Señor Jesucristo en las tentaciones en el desierto. O sea que tampoco eso nos hace cristianos, sino que lo que nos hace cristianos es no solo llevar el nombre de Cristo, sino vivir como vivió Cristo. Por supuesto. Eso es lo que nos constituye en cristianos. Y esta iglesia hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso digo, obviamente eso le va a acarrear los problemas que le va a acarrear. Por supuesto. Y ¿pueden los demás ver que nuestro estilo de vida es diferente, aunque estemos aún en este mundo? Qué buena pregunta. Recordemos que Jesús
oró por cada uno de nosotros esa oración maravillosa que se encuentra en Juan, capítulo 17. Sí. El versículo 17, capítulo 17, versículo 21. Y del 14 al 18. ¿Tú lo tienes por allí? Sí. 17:21 dice, Uh-huh. te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, una de las cosas importantes que tiene que caracterizar la vida justamente de la iglesia verdadera es la unión que tienen que tener, no solo para con Cristo, sino que entre ellos. Uh-huh. Así es. ¿Y qué otro pasaje fue que dijiste? Del 14 al 18. Del 14 al 18 dice de esta forma. Dice, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste a mí entre los que son del mundo, así yo también los envío a ellos entre los que son del mundo. O sea, acá que está quedando bien clarito. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así o sea, es. que nuestro comportamiento no tiene que ser igual al del mundo, sino que tiene que diferenciarse, ¿verdad? Diferenciarse, poner una, ¿cómo podríamos decir? Una, que se distinga. Por supuesto. Que se distinga, ¿verdad? Así es. Igualmente entendamos que si no llevamos el nombre de Cristo como se debe, estamos quebrantando el tercer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Eso es muy cierto. ¿Cuál es, Alba? Si lo tienes por ahí. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. O sea que, si yo me digo cristiano, pero hago cosas que no son de cristiano, estoy quebrantando este mandamiento. Quebrantando ese mandamiento. Así Interesante. es. Y tal vez a modo de ejemplo, y para que quede más claro, podríamos mencionar algunas formas mediante las cuales hoy día estamos siendo infieles. Y estamos siendo infieles portadores del nombre de Cristo. Por eso necesitamos destacar ahora la intensidad con que esta iglesia se planta ante la invasión de doctrinas ajenas al mensaje de Cristo y dice que, como dice allí Alba, ha trabajado arduamente sin desmayar. ¿Así es? Estaba pensando antes de que entraras más en profundidad en esta parte, lo que sería bueno que a modo de reflexión cada uno de nosotros hiciera un autoanálisis de decir, ¿qué también estoy llevando el nombre de Cristo? Así es. ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué ven los de mi casa? ¿Qué ven los de mi trabajo, los de mi estudio, con los que me cruzo en la calle? ¿Pueden decir que soy cristiano, que soy un verdadero cristiano? Recuerdo cuando el Señor Jesucristo vio a Natanael, dijo, he ahí un verdadero israelita. Y Natanael a Jesús no lo había visto nunca todavía. Nunca. Así es. Pero Jesús estaba viendo todo lo que hacía Natanael, cómo se comportaba Natanael. Dijo, he ahí un verdadero israelita. ¿Será que Cristo puede decir de nosotros, he ahí un verdadero hijo mío, una verdadera hija mía? ¿Será que el mundo puede decir eso de nosotros? Es para que lo analicemos. Lo analicemos cada uno. Y esta iglesia entonces es importantísima, ¿verdad? Porque entre otras cosas dice que ha trabajado por su causa sin desmayar, arduamente. Así es, ¿verdad? así es. Y Alba, esta otra lección, por decir así, para nosotros hoy. O sea que, como dijimos hace un momento, que Cristo dijo, ha trabajado arduamente y sin desmayar. Así es, así es. Qué fácil que nosotros dejamos las cosas por el camino. Si llueve, ya no voy a la iglesia. Si baja 2 grados la temperatura, ya no voy. Sí, ¿verdad? o que hace mucho calor, O hace si mucho frío, calor, siempre buscamos alguna excusa. O porque estoy cansado, porque lo que fuere, pero siempre que abandonamos es a Cristo, ¿verdad? ¿Oraste hoy? No, porque no tuve tiempo, tuve que irme de apuro al trabajo. ¿Leíste la Biblia? No, porque... ¿Por qué siempre estamos dejando al Señor para el final? Si somos cristianos, tenemos que hacer como esta iglesia, trabajar arduamente sin desmayar. Así es. Sin cansarnos, ¿verdad?
Seguimos con el versículo 4, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá viene un reproche. Ahora viene el reproche. Así es, en el verso 4. Y el primer amor nos lleva a aquella iglesia del aposento alto, cuando recuerdas, Alba, y quienes nos están escuchando, esperaron la llegada del Espíritu Santo tal como Jesús les había pedido que lo hicieran. Y encontramos la descripción de esa iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 43. Sí. Vámonos ahí. Hoy te tengo a ti leyendo. No hay problema. 2:43 dice así. Medio al final dice así. Sí. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Dice, y los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan y eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¡Qué hermosa iglesia! Así es. Y es obvio que el motor que impulsa esta iglesia es un fuerte y verdadero amor por Cristo. Indudable. Y su enseñanza. Y cabe ahora una pregunta también para reflexionar. ¿Qué hay de nuestro primer amor, como tú dijiste hace un momento, Alba? A esta iglesia, fíjate que se la amonesta porque ha dejado ese amor por Cristo. Así es. O sea, quiere decir que se está enamorando de otras cosas. Como dice el versículo 4, fue muy claro, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Exactamente, ya no tienes el mismo amor que al principio. O sea, una de las cosas que los seres humanos tenemos es la caída en hábitos. En costumbres, ¿verdad? Yo recuerdo cuando recién conocía toda esta verdad maravillosa, decía, ay, yo me quiero parar en las esquinas de la plaza con un megáfono, ¿verdad? Y contarle a todo el mundo, digo, de lo que estoy descubriendo, lo que el Señor me está mostrando. Ese primer amor es el que te lleva justamente a tratar de querer compartirlo con todo, que esto que estás sabiendo, que los demás también lo sepan. Que todos lo sepan. ¿Verdad? Ahora, el problema está que después entramos en un círculo vicioso, en que entramos a repetir un montón de cosas, y esto se va apagando. No tenemos que dejar que eso se apague. Acá hay una amonestación. Este reproche era para la iglesia de Éfeso, pero también es para nosotros hoy día. A medida que tengamos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, ¿verdad? Que estemos siguiendo al Señor y su palabra, no tenemos que dejar de caer este primer amor. Lo que sí tenemos que hacer es como en la pareja. El primer amor es aquel que ni bien tú veías a la otra persona, digo, sentías como mariposas en el estómago y todo lo demás, ¿verdad? Así es. Digo, y temblabas de pies a cabeza. Pero cuando esa persona, viste, pues ya pasa más tiempo, te casás, tenés 5, 10, 20, 30 años de casado, o sea, no se termina el amor, tiene que irse transformando, tiene que ir madurando ese amor. Ya no vas a hacer las chiquilinadas que hacías cuando estabas de novio, sino que ahora vas a actuar en forma más madura. Obviamente, esto tiene que pasar exactamente lo mismo. Y no es dejar ese primer amor que se enfríe, sino pedirle a Dios que lo vaya transformando, enamorándonos cada vez más del Señor. Así todavía. ¿Verdad? Así es, Alba. ¿Y podemos identificar cuándo fue que tuvimos ese sentimiento? ¿Qué nos impulsaba a hacer? ¿Será que nosotros también estamos viviendo la misma experiencia de Éfeso? Recordemos que esta enseñanza se aplica a la iglesia como un todo o cuerpo de feligreses, como así también individualmente a cada uno de nosotros, que también somos la iglesia. Exactamente, exactamente. Y es obvio que la entrada de falsas enseñanzas y falsos maestros a aquella iglesia terminó afectándola y como consecuencia se fueron apartando paulatinamente del primer amor, o sea, de Cristo y el verdadero evangelio. Y a medida que el tiempo iba transcurriendo, estas ideas que al principio fueron vistas como contradictorias, pasaron a ser acunadas y fueron haciendo dormir la vivencia de la iglesia. Y, Alba, ¿y qué hay de nosotros? También, muchísimas veces las tradiciones, ¿verdad? El hecho de que así se hizo toda la vida,
Entonces nosotros Sí. lo vamos a seguir haciendo igual. Digo, hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos dormir. Dormir, así Individualmente y como conjunto de feligreses, como tú decías, nos podemos dormir en eso y creer que estamos todavía enamorados de Cristo cuando realmente estamos muy lejos de ese gran amor. Así es. Muy lejos de ese gran amor. Y como vemos individualmente a la luz de la iglesia de Éfeso, ¿cómo la vemos? Vamos al verso 5, porque Sigamos el tiempo va otro avanzando, poquito. si no. Dice, recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow, este verso es poderoso. Allí dice, recuerda. Ante la tendencia humana de olvidar muchas veces lo que es importante, Cristo nos está diciendo allí, detente por un momento y piensa, recuerda de dónde viniste y dónde estuvo tu punto de inflexión. Identifica qué fue aquello que te hizo cambiar. Y este pedido de Cristo no es a modo de torturar, si se le puede decir así, a la iglesia, sino que es menester que ésta recapacite e identifique dónde se trastrabilló, ¿ok? ¿Y para qué? Exacto. Es importante, es como el dicho ese que dice, hay que parar para seguir andando. Así es. O sea, si te das cuenta de que has dejado ese primer amor, que ya ese fervor que sentías por Cristo y su palabra no lo tienes, entonces detente. Detente. No sigas en esta ronda porque te va a terminar llevando a la perdición, por más que estés dentro de la iglesia, ¿verdad? Por más que te digas cristiano. Detente y piensa, a ver, un momentito, ¿qué fue lo que a mí me hizo, en cierta forma, ir perdiendo ese gran amor? ¿Qué fue lo que fui permitiendo que entrara en mi vida, que fue sustituyendo ese gran amor que yo tenía por Cristo? Fue el trabajo, fueron las amistades, fue un estilo de vida diferente que empecé a adquirir, fue, ir acompasando las cosas del mundo. ¿Qué fue que permití que empezara a permearse dentro de mi vida? Que, como lo hemos hablado en nuestro programa, esto era una balanza, ¿verdad? Cuando un platillo baja, el otro sube, no es que Así pueden hacerlo indistintamente. Entonces, digo, si antes el amor de Cristo era lo que pesaba más y tenía el platillo más abajo, evidentemente que en este ahora yo empezaba a poner cosas que están haciendo que el amor de Cristo cada vez pese menos. No el amor de Cristo por mí, sino el que yo tengo por él. ¿Verdad? Entonces, ahora hay que analizar este otro platillo. ¿Qué he estado poniendo acá como cristiano y como iglesia? ¿Verdad? Mira, un ejemplo muy claro lo tenemos en los mismos judíos. El Señor Jesucristo vino a la tierra y los judíos que sabían tanto de profecía no pudieron identificar esa profecía, que fue dada poco más que con día, con hora, hasta minutos y segundos. Digo, no fue así, pero digo, para que vean, era muy detallada. Hasta dónde iban a ser, cuándo iban a ser. Y sin embargo, los religiosos de la época no lo vieron. ¿Por qué? Porque habían estado tan enfocados en un montón de ritos y ceremonias que perdieron al Señor que prefiguraban esos ritos y esas ceremonias. Y nosotros como cuerpo eclesiástico podemos caer exactamente en lo mismo. Y eso entramos en la rutina de que, bueno, tal día, tal hora tengo que ir, está este programa, después está este otro, a la tarde este otro, y hay que hacer así, hay que hacer así, punto. ¿Dónde estaba Cristo entre todo el programa? No estuvo. No, era una rutina. Fue una rutina nada más, ¿verdad? Y lo mismo también nos puede pasar como individuos. También como individuos. El hecho de decir, voy a leer la Biblia. Bueno, ¿cómo vas a leer la Biblia? ¿Te estás durmiendo cuando estás leyendo la Biblia? No te sirve de nada. ¿Verdad? Sí. Voy a orar. Bueno, ¿cómo vas a orar? ¿Vas a repetir algo? Si simplemente vas a repetir algo, no estás orando, porque orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. ¿Viste? Ahora, si lo único que vas a hacer es como un lorito, repetir siempre las mismas cosas y demás, ¿viste? Entonces, ahí se pierde ese primer amor. Así es. Y para poder arrepentirse y volver a lo que era antes, tenemos que identificar qué nos hizo caer. Ahí está. Y
esta también es una lección para nosotros hoy. ¿Te apartaste de Cristo? ¿Te fuiste de su presencia? Reflexiona qué fue lo que te hizo alejar de Él. Piensa, medita en eso. ¿Qué fue lo que me alejó realmente de Cristo? ¿Y para qué debes pensar en esto? Bueno, por dos motivos. Uno es para que ante la posibilidad de que vuelva a asaltarte el problema, lo logres identificar a tiempo y te vuelvas ciego, sordo, quizás hasta mudo, para las insinuaciones. Y en segundo lugar, para que le pidas perdón al Señor y te ayude a arrepentirte, y lo más importante, que te ayude a volver a Él. Amén. ¿Y qué ocurriría si la iglesia decidiera ser oídos sordos al llamado de Cristo? Qué pregunta, ¿verdad? Ahí mismo. Allí dice, sería quitado el candelero de su lugar. O sea, wow. La iglesia ya no tendrá la posición destacada o de importancia que hasta ahora tuvo. Hay un ejemplo muy claro de esto, personalizado por el mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra. Es cierto, porque cuando él estuvo acá, en un momento dijo, esta casa ha quedado vacía. Cuando los judíos lo rechazaron, dijo, esta casa ha quedado vacía. O sea, el pueblo judío siguió con los rituales, pero ya Cristo no estaba. Así es. Su presencia ya no estaba. Y a su vez el profeta Ageo, en Ageo capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienes por allí, Alba? Lo buscamos. Ok. Lo buscamos al libro de Ageo. 1, Capítulo 3. 1, versículo 3, así es. Ahí Dice, nos habla de esto también. Sí, dice, y esto dijo el Señor Dios Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. O sea, estaban perdiendo de vista al Señor nuevamente. Así es. Y antes de decir cuál será el premio por arrepentirse y volver al Señor, Cristo destaca otro punto muy importante y está en el versículo 6. Apocalipsis 2:6. ¿Sí? Que dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Interesante. Los nicolaitas eran una secta que promulgaba que no importaba lo que hicieras en la carne, esto no afectaría tu vida espiritual ni tampoco tu salvación. Desgraciadamente, esta idea aún sigue permaneciendo en el cristianismo a tal punto que está la muy conocida frase, una vez salvo, para siempre salvo. Cierto. Por ejemplo. Cierto. Y es cierto que la salvación está presente para todos desde el mismo momento que Cristo murió en la cruz por la humanidad, pero solo si la aceptamos y vivimos conforme al llamado de Dios. Es que de esa forma vamos a poder llegar a disfrutar de ese regalo, de ese premio mayor. Yo la salvación la veo como que estuviera en una góndola de supermercado. Está ahí. Yo puedo pasar por enfrente e ignorarla. O puedo pasar por esa góndola, la veo, me detengo y la tomo. Digo, yo la quiero. Así es. ¿Verdad? En otras palabras, importa y mucho lo que hagas y por tus obras estás declarando si aceptaste o no esa salvación que ya fue pagada. La amonestación es muy clara con respecto, ¿no? De los que mantienen este tipo de pensamiento. Hemos de ser muy, pero muy cuidadosos porque amparados en el hecho de que Dios es amor y nada de lo que hagas impedirá que Dios deje de amarte. Son dos afirmaciones que son totalmente correctas. Y no podemos deducir que debido a estas dos verdades, ahora puedo hacer lo que me dé la gana y pretender igualmente ser salvo. Es cierto, fíjate qué trampa que pone ahí el enemigo, ¿no? Porque las dos afirmaciones que tú mencionas, que son muy populares en el cristianismo, son verdades. Dios es amor. La misma palabra lo dice. No es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y por otro lado, yo haga lo que haga con mi vida, Dios no puede dejar de amarme. Así es. Pero, si yo uno estas dos cosas, no puedo hacerlo decir a Dios y que Él
apruebe de que yo haga lo que yo haga, independientemente de lo que yo haga, sea bueno o sea malo, voy a ser salvo. Así es. Eso es una falsedad. Es una falsedad. Así es, salvo. Y ahora el verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 7 entonces trae el premio o bendición tan anhelada. Hay un llamado de atención, y luego viene el anuncio, al que venciere. Ahí hay un punto muy clave, al que venciere. Y para eso, ¿qué te parece, Alba, si vamos a Josué, capítulo 1, versículo 9? Un hermoso pasaje. Un hermoso pasaje. Muy conocido. Ahí está. Que dice lo siguiente. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Así es. Fíjate que en este capítulo 1 del vencer, estos primeros versículos, la palabra vencer se repite varias veces. Y si vamos a Efesios, capítulo 6 y en el versículo 12, allí dice su palabra, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que necesitamos nosotros mantenernos del lado de Dios para poder vencer, porque nosotros no es una lucha que tengamos así. No. Yo no tengo una lucha contigo. Yo la lucha la tengo justamente como dice ahí, contra principados, contra huestes, ¿verdad? De Así maldad, que quieren llevarme a la ruina, que quieren que me pierda. Entonces, por eso es que necesitamos vencer. Y obviamente, como Satanás no duerme, ese vencer debe ser constante. Exacto. ¿Y qué es lo que estamos llamados a vencer? Vamos a su palabra. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Yo voy buscando 3, otro aquí. 5 al 17. Sí. Dice, hagan pues morir todo lo que es terrenal, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría. Estas cosas, por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen, son las que ustedes hacían en su vida pasada. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando, imagen de Dios su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, incluso esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia uno con otros, perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor y que el perfecto lazo, y sea este el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones, instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría, con profunda gratitud, canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Sobre todo estaba en los primeros versículos. Así es. La otro tipo de naturaleza es el Señor Jesucristo que hace la transformación. Pero nosotros con ayuda de Dios tenemos que vencer todas las cosas que vimos al principio. Y si vemos en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si vamos a el mismo libro, Romanos capítulo 13, y en el versículo 14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Y bueno, Alba, yo sé que está muy interesante. Hay otros versículos para poder seguir leyendo, pero te dejamos ahí con la espina y lo seguimos viendo en el próximo programa, porque ya el tiempo ha avanzado y necesitamos no cansar y podamos ir aprendiendo a poco, no tanto digerirlo lo que vamos diciendo y explicando en cada programa. Exactamente. Para eso invitamos a que vuelvas a ver este video, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, con la Biblia de mano, estas cosas puedan ir quedando más grabadas en la mente. ¿Te parece que terminemos con una oración? Por favor. Gracias le damos, querido Padre, porque una vez más usted se hizo presente y nos permitió tener este aprendizaje que tuvimos tan hermoso de la palabra. Ayúdenos, Padres, a volver al primer amor, a ser de aquello, Señor, de que sin importar lo que el futuro pueda depararnos, estemos siempre de su lado y que el amor que sintamos por usted pueda crecer cada día más. Ayúdenos a vivir en su presencia, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Recuerda darle like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con estos temas que estamos tratando aquí en Develando las Escrituras. Y por supuesto, te esperamos para el próximo jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Y vas a ver que el próximo jueves va a haber una sorpresita. Así es. Bendiciones.